Entonces, repito, este tipo de ecuación diferencial, recordemos que el orden es el mayor orden de la derivación. Como esta ecuación diferencial tiene segundo orden, nos atrevemos a decir que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Muy bien. Una vez entendido esto, algunas veces para poder distinguir también otro tipo de escribir a estas ecuaciones diferenciales, normalmente se escribe en la siguiente forma como aparece aquí en lo que estoy seleccionando en color azul. En un término que depende tanto de las variables x y y, que de ahora en adelante la vamos a llamar m, que acompaña el diferencial de x, más un término que tiene a las variables x y y, que acompaña el diferencial de y igual a 0. Esta es una manera equivalente de escribir lo que tenemos acá arriba. Como una ecuación diferencial, como está igualada a 0 más adelante, vamos a ver que este tipo de ecuación diferencial va a ser una ecuación diferencial igualada a 0. Cuando no esté igualada a 0, va a tener una función como el ejemplo que vimos hace unos momentos. Muy bien, entonces simbólicamente de manera general, nosotros vamos a poder representar a las ecuaciones diferenciales de orden enésimo como una función que depende de quiénes, de las variables x, de la variable y, de la derivada primer orden, de la derivada segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera, hasta la derivada de orden enésimo. Recuerden que cuando ustedes derivan, una manera, y fue lo que nosotros revisamos la clase pasada, es representar la derivada de orden enésimo entre paréntesis e igualada a 0. Entonces, de ahora en adelante, cuando encontremos una expresión de esta forma, donde aparezcan las derivadas e igualada a 0 o no igualada a 0, vamos a decir que esta es una ecuación diferencial de orden, en este caso particular de orden enésimo, ¿ok? Donde, como ya habíamos comentado, las variables son x, y, la derivada a primer orden, a segundo y así consecutivamente hasta el orden enésimo. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra, gracias. Muy bien, ya que entendimos esto, entonces, otra manera de expresar precisamente esta idea es a través de esta notación. La derivada, recuerden, enésimo al lado de la derivada, enésimo al lado de la variable independiente es igual a una función que depende de x, y, la derivada primer orden hasta el orden n a la menos 1. Y a esta ecuación normalmente se le conoce como una forma normal de de escribir también una ecuación diferencial, ¿ok? Para nuestros propósitos, las maneras más comunes de representar estas ecuaciones diferenciales son derivada de y respecto de x igual a f de xy. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, como únicamente aparece la derivada o el orden de la derivada primero, entonces nosotros nos atrevemos a decir que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Y para este segundo ejemplo que aparece aquí a mi derecha, donde estoy encerrando el amarillo, aparece el orden a segundo, la derivada a segundo orden de la variable y respecto de x, o bien se puede escribir como una función que depende de las variables x, y y', ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿ok? Tal cual aquí lo comenta el autor. Algunos otros ejemplos podrían ser estos que estoy subrayando en color amarillo, donde observamos que de forma equivalente tenemos ahora sí a m, una función que depende de la variable x y y, 4x por y', recuerden que y' es derivada de y respecto de x, que es otra manera de simbolizarlo, igual a y', ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Una ecuación como es el mayor orden en derivada, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Esta misma ecuación se puede expresar si despejamos este término y' como x menos y sobre 4x. Si nosotros consideramos el siguiente ejemplo, que es el que estoy subrayando en amarillo, y' menos y
perdón, y' menos y' más 6y igual a 0. Esa también es una ecuación diferencial, pero debido al orden de la derivada, tenemos que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y también podemos despejar a este término de y', expresarlo como y' menos 6y. Y esta es una ecuación nuevamente, son equivalentes esta ecuación y esta que estoy subrayando, salvo que en una está despejado el término de y', ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, profesora. Perfecto. Ahora vamos a la clasificación por linealidad. En este caso hay que tener en cuenta que para la clasificación por linealidad nosotros vamos a tener lo siguiente. Se dice que una ecuación diferencial de enésimo orden es lineal si los términos y, y' y a la n tienen potencia igual a 1. Es decir, si tienen potencia igual al cuadrado, igual al cubo, pero solo la variable dependiente y sus derivadas, esta ecuación diferencial ya no va a ser lineal. Es por eso que aquí dice, esto significa que es una ecuación diferencial de enésimo orden es lineal cuando esta misma ecuación 4 a la n de x, y a la n más, a la n menos 1x, y a la n menos 1 y así consecutivamente hasta el término a subíndice 1 de x, y' más a subíndice 0 de x, y menos g de x es igual a 0. Dos casos especiales, tal cual lo dice aquí, son que esta ecuación que tenemos acá arriba, donde aparecen los sumandos, todos los términos son de primer orden. Es decir, y', que es de y en de x, no aparece elevado a una potencia. Como aparece a primer grado, entonces se dice que esta es una ecuación diferencial, tanto y' como y como ya no aparecen más términos en y, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden por la derivada y va a ser ¿de qué forma? Lineal. En este segundo ejemplo que nosotros observamos aquí, obsérvese lo siguiente. Nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria, tanto el término en la derivada está segundo orden, pero no está elevada a ninguna potencia, está elevada a potencia 1. Entonces, este ejemplo también es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, entendido. Se entiende que como no aparece y, ni y' y todas las demás derivadas a ninguna potencia, entonces decimos que estos dos ejemplos son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden respectivamente, lineales. Ahora, aquí nos dice el autor dos características para decir si la ecuación diferencial es lineal o no lineal. Lo primero, estas características son, tal cual aquí aparecen, que las variables dependientes y todas sus derivadas son de primer grado, es decir, la potencia de cada término de y, y' y todas las demás derivadas, su potencia es igual a lo que yo les decía, a 1. Y los coeficientes a sub 0, a sub 1, así hasta a sub n, que dependen de x, de y' hasta y a la n, dependen a lo más de la variable x, no dependen de y, ¿ok? Veamos algunos otros ejemplos para saber si nosotros tenemos o no ecuaciones diferenciales de tipo lineal. Aquí nosotros observamos ecuaciones diferenciales, 3 ejemplos. Nos vamos a centrar en el primero. Observemos que aparece el término de y menos x, diferencial de x, más 4x de y igual a 0. En este primer ejemplo, nosotros notamos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria. Como solo aparece de x y de y, es una ecuación ordinaria de primer orden, solo aparece la primera derivada.
Ahora la pregunta específica es, vamos a ver, una ecuación diferencial ordinaria, y aquí aparece y' y las variables y. Y todas están elevadas a una primera potencia, por lo que nos atrevemos a decir que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden, chicos? Es pregunta para todos. De segundo orden, ¿no, Segundo orden, maestra? ¿no? Muy bien, De de segundo orden. ¿Es lineal? No. ¿Por qué no? Pues no sé. Ok. Está elevado al orden 1. Aquí tendríamos y' a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos la constante. La potencia de una constante es 1. O lo podemos dejar como a la 0. Y y' está elevado a la primera potencia, ¿cierto o no, chicos? Y Sí, entonces sí es lineal, entonces sí es lineal, ¿verdad? claro. Entonces vuelvo a realizar la observación. El orden no nos implica que no sea lineal, al menos que esté elevada a una potencia diferente de ¿quién? De 1, ¿ok? Entonces, ¿ya nos quedó más claro a todos, chicos? Sí. Esta también es una ecuación diferencial lineal. Veamos el tercer ejemplo. En este caso, tenemos igual una ecuación diferencial ordinaria. El orden máximo que aparece es en este primer sumando. Tiene un orden 3, ¿verdad? Entonces es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Y observo lo siguiente. ¿Qué observamos en este caso? Nos dice, acabamos solo de mostrar que la ecuación es lineal en la variable y cuando se escribe en forma bla, 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 ¿no? 4xy' más y es igual a x. Esta es una ecuación diferencial lineal. Observamos que el primer término depende a lo más de x y por lo tanto es una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial ordinaria no lineal es simplemente no lineal. ¿Por qué? Porque la variable dependiente, es decir, y', etcétera, o sus derivadas, tales como dependen de x cuadrada, x cúbica o están elevadas a alguna potencia. Pero además pueden depender, por ejemplo, de seno de y o de e a la y. Estos términos de seno de y o e a la y no necesariamente son lineales. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque se pueden representar de formas diferentes. Y a ver, ¿qué nos dice? Que yo aquí tengo una ecuación, un primer ejemplo de ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué? Porque observen, este término que estoy subrayando nuevamente en amarillo, aparece y, que ya tiene un primer grado, y aparece y' que tiene otro primer grado. Si ustedes suman el primer grado de la y con la y', al sumar 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. 2. Este tercer término no es lineal, porque ya tiene segundo grado. Este término sí es lineal, e incluso pero ya con este término, esta ecuación diferencial ya no es una ecuación diferencial lineal. Esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? De primer orden. Primer orden. Sí, sí. Primer orden porque es el orden de la derivada. ¿Ok? Y va a ser de segundo grado no lineal. ¿Ok? ¿Todos me van siguiendo? Sí. Perfecto. Segundo ejemplo. Observemos. En este segundo ejemplo, nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es el mayor orden de la derivada? Es pregunta para 2. Pero, ¿qué sucede? El primer término sí es lineal porque está elevada a la primera potencia. Pero, ¿qué pasa con el segundo término? Aparece seno de y. Y por lo que acabamos de revisar, seno de y se puede expresar en términos de polinomio, ¿cierto o no? ¿Y qué grados puede tener?
tercer grado, quinto grado, séptimo grado. Y estos términos ya no van a producir un término lineal en Y. Por lo tanto, esta segunda ecuación diferencial sí va a ser ordinaria, va a ser de segundo orden, pero no va a ser lineal. Su orden va a ser enésimo, ¿ok? ¿Todos me siguieron aquí? Sí. Sí, sí, maestra. Perdón, eso último, Observen, en el tercer ejemplo, nosotros tenemos nuevamente una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden, chicos? De orden cuarto, ¿no? Muy bien. Cuarto orden. De cuarto orden, porque es el mayor orden en el que se está derivando. Estamos derivando ayer respecto de X a cuarto orden. Y no es lineal. ¿Por qué? Porque nuevamente la variable Y aparece elevada con un coeficiente segundo. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial no lineal de segundo grado. segundo. Grado, por este coeficiente. ¿Todos estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Ok, ya con esto entonces, ya nos quedó más claro cómo nosotros vamos a poder, en este caso sus variables dependientes son la variable Y, la variable X, ¿ok? ¿De quiénes van a depender? Lo voy a poner en verde. De las De T. variables T, pero también de Y ese. S, ¿ok? Entonces tienen ecuación diferencial de tipo parcial, de primer orden, lineal. Porque todos los términos de las variables dependientes que son Y y X están elevados a primera potencia, ¿ok? Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nosotros tenemos la siguiente ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta, chicos? Ordinaria. Ordinaria. ¿De qué orden? Segundo. De segundo Segundo orden. orden. Segundo. De segundo orden. ¿Es lineal? No, porque No. la X No, tiene un 2. Porque No, sí es lineal, ¿no? Sí sería lineal porque todas están elevadas. porque Y está elevada a la primera potencia. En este caso ya sé que aparece por aquí el término X cuadrada, pero a lo más está acompañada Y de una función de X, que es Y', perdón. X está acompañando a Y y Y. Recuerden que una de las condiciones que nos ponía ahí el autor es que a lo más la variable Y, Y', esté acompañada de X. X. ¿Ok? Bueno, o X cuadrada o X cúbica, pero solo X. ¿Ok? No seno y todo lo demás. ¿Ok? Dado que esto es cierto, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Siguiente ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial derivada parcial de Y respecto de la variable T más derivada parcial de Y respecto de S igual a C. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta, chicos? Parcial. Ordinal. Parcial. ¿Parcial? ¿De qué orden? Segundo orden. De De segundo segundo. orden. ¿Es lineal? Sí. Sí. Sí, porque Sí. su variable dependiente, ¿quién es la variable dependiente? La Y. Y respecto de la variable independiente está elevada a una potencia 1, a un grado 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Sí. Ahora, siguiente ejemplo, ya para finalizar. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ¿de qué tipo? Parcial. Parcial. ¿Es de qué orden? Segundo. Segundo.
Recuerden que el orden lo determina, ¿qué cosa? La mayor derivada que nosotros estamos realizando. Dicen ustedes que, ay, aquí me equivoqué. Me disculpo, Ajá, aquí es 4. ajá, entonces sería 4. De cuarto. Sí, por eso ustedes me decían de segundo y con justa razón. Es de cuarto orden, ¿estamos de acuerdo? Ya con esta modificación que le hice. ¿Qué más? ¿De qué grado es, chicos? De segundo. Entonces no es lineal, ¿verdad? No, No. Y es de segundo orden precisamente por este término, ¿verdad? sí. Porque la derivada está segundo orden, pero este elevado eso al cuadrado. Entonces tenemos una ecuación diferencial parcial de cuarto orden, no lineal, de segundo orden. Muy bien. ¿Alguna duda? Diferencial ordinaria. Cualquier función sería pasiva. Ahí sí, no sé, profesora. CLFI, ¿Cómo? phi. Phi, ok. Cualquier función phi definida en un intervalo 1 y que tiene al menos n derivadas continuas en 1, las cuales se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reducen la ecuación de una identidad. Se dice que es una solución de una ecuación en el intervalo. Muy bien, gracias, Alexis. ¿Qué nos está diciendo la definición de lo que es una solución de una ecuación diferencial? Que para que sea solución, lo que se debe de satisfacer es lo siguiente, que la ecuación diferencial que nosotros tengamos se tiene que reducir a una identidad. En otras palabras, si nosotros tenemos una solución de una ecuación diferencial de orden enésimo, phi es una ecuación la cual posee al menos n derivadas, de tal forma que al sustituir f en, más bien phi en f, esto tiene que ser igual, para este caso en particular, a 0, para toda x que pertenezca a quién, al intervalo, ¿ok? Ahorita vamos a ver varios ejemplos de cómo se evalúa esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la solución phi que satisface la ecuación diferencial en un intervalo determinado, entonces para nuestros propósitos supondremos que una solución phi es una función con valores reales. Normalmente esta función phi o es un subconjunto de los reales o es el mismo conjunto de los reales. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a e elevado a la 0.1 de x cuadrada, esta es una función que está definida en todo el conjunto de los reales. Por lo tanto, se dice que esta es una solución de la ecuación diferencial de dy en d de x igual a 0.2 por xy en un intervalo ¿de dónde? De menos infinito a infinito o bien en el intervalo de los reales. Antes de pasar a un ejemplo específico, vamos a definir lo que es el intervalo de la solución. No podemos pensar en la solución de una ecuación diferencial ordinaria sin simultáneamente pensar en un intervalo. El intervalo y en la definición 1.1.2 también se conoce con otros nombres como son intervalo de definición, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solución, y puede ser un intervalo abierto, paréntesis A, B, se cierra paréntesis, un intervalo cerrado, el algete, A, B, y un intervalo infinito, A hacia el infinito positivo, etc. Muchas gracias. A ver, entonces resulta ser que un punto importante a tomar en cuenta es que una vez hallada la solución de una ecuación diferencial, entonces tenemos que ver si en un subconjunto específico de los reales o dentro del mismo conjunto de los reales es válida esa solución, y tal lo acaban de leer su compañera. Ese intervalo normalmente se le conoce como intervalo de validez, dominio de la solución, el cual puede ser desde un intervalo abierto, un intervalo cerrado o un intervalo semiabierto como el que aparece aquí, y estoy subrayando en color amarillo. ¿Ok, chicos? Entonces, una vez ya entendido esto, ahora cobra sentido el hecho de que nosotros hayamos
revisado el dominio de las funciones, porque resulta ser que justamente ese dominio va a ser parte de lo que nosotros vamos a utilizar como solución, como el intervalo donde la solución de una ecuación diferencial va a ser válida. Ejemplo 1. Se nos solicita que verifiquemos que una función y es solución de una ecuación diferencial. Tenemos dos ejemplos. ¿Cuáles son nuestros ejemplos? Los que nosotros estamos viendo en pantalla, donde tenemos que nuestra ecuación diferencial d de y en d de x es igual a xy a la 1/2, donde tenemos que y es igual a un 16avo de x a la cuarta en el inciso A. En el inciso B, que estoy señalando, tenemos y' menos 2y' más y igual a 0, y nos dice que la solución es y igual a x e a la x. Veamos si es solución de cada una de nuestras ecuaciones diferenciales. Y para ver qué es solución de nuestras ecuaciones diferenciales, vamos a enfatizar para el inciso A que nuestra ecuación diferencial es d de y en d de x igual a x a la y a la 1/2, donde decíamos que y está definido como un 16avo de x a la cuarta. Entonces, por la definición que nosotros revisamos, para que esta sea una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba, debemos de sustituirla en esta ecuación. Pero antes de sustituirla, quiero que nosotros observemos cuál es el dominio de esta función solución. Por ser una función elevada a la cuarta, x a la cuarta, es parte de una función polinomio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos desde cálculo de una variable, esta solución y igual a un 16avo de x a la 4 por ser un polinomio, su dominio va a pertenecer a todo el conjunto de los números reales o bien al conjunto abierto de menos infinito a infinito. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? De los números reales. Ahora, yo quiero que se dé una identidad en la ecuación diferencial. Entonces yo recuerdo que mi ecuación diferencial es esta expresión que ahora yo estoy subrayando en verde. Del lado izquierdo me dice que esa solución yo la debo de derivar respecto de la variable x. Entonces derivo. Voy a derivar a esta función en términos de x. ¿Cuánto vale la derivada de esta función respecto de x? Sería 4 veces x cúbica sobre 16. Reduzco términos. 4 sobre 16 me da x cúbica sobre 4. 4. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Una vez teniendo presente esto, ahora yo observo que mi ecuación diferencial del lado derecho de la igualdad es igual a ¿cuánto? A x por y a la 1/2. Entonces voy a sustituir en esta ecuación, que para fines prácticos le voy a llamar ecuación diferencial A. Y entonces al sustituir, obtengo que es la derivada de y respecto de x igual a x por y a la 1/2. La derivada, recordemos, nosotros ya la obtuvimos. ¿Cuánto nos dio la derivada? Lo siguiente, x cúbica sobre 4. Entonces sustituyo x cúbica sobre 4 y mi pregunta es, ¿esto es igual a x? Sustituyo lo que vale y. Y, por lo que acabamos de ver, es un 16avo de x a la cuarta. Entonces sustituyo un 16avo de x a la cuarta y todo elevado a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. Sí. Entonces, reducimos términos. La raíz cuadrada de un 16avo de x a la cuarta se puede escribir como ¿quién? Como la raíz cuadrada de un 16avo. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de un 16avo, chicos? Cuarto. Un cuarto. Entonces, esto va a ser igual a x cúbica sobre 4. Aquí sigo teniendo la duda. Y aquí ya obtengo x multiplicado por un cuarto.
Y aquí tengo x a la que era, a la cuarta, a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Y por propiedades de la potencia, esto se puede reducir a x a la cuarta sobre 2, lo cual se puede escribir como lo que voy a escribir a continuación. X por 1/4 me da x a la sobre 4. X a la 4/2 me va a dar x al cuadrado. Ahora multiplico x por x cuadrada, eso me va a dar X cúbica. sobre 4. Y ya obtuve la identidad. Obtuve que x cúbica sobre 4 va a ser igual a x cúbica sobre 4. Por lo tanto, acabo de comprobar que efectivamente lo que me propuso el autor es una función solución de la ecuación diferencial, porque obtuve la misma solución en ambos términos de la igualdad, que es y' menos 2 veces y' más y igual a 0. Y nos dice que tenemos que comprobar que su solución, la solución propuesta como y igual a x, e a la x, es una solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad, chicos? Y antes de continuar nuevamente, ¿cuál sería el dominio de esta función que propone como solución el autor? Y igual a x, e a la x. ¿Quién es el dominio de esta función? El dominio de esta función es los reales. Su dominio es el conjunto de los reales o bien el conjunto abierto que va desde menos infinito hasta más infinito. Y eso es debido a que x, su dominio son todos los reales y el dominio de la función exponencial son los reales. Al interceptar ambos conjuntos obtenemos el conjunto de los reales. Ahora, queremos llegar a que esta identidad es cierta. Observemos que nos solicita una segunda derivada, una primera derivada y sustituir a y. Entonces voy a tomar a y la voy a derivar a primer orden. Pero para derivarla yo observo que tengo el producto de dos funciones. Entonces, por regla del producto, derivo a la función exponencial. ¿Cuánto vale la derivada de la función exponencial respecto de x? Nosotros recordamos que es la misma función exponencial. Por lo tanto, por la derivada del argumento, que en este caso es derivada de x respecto de x. Por lo tanto, yo obtengo x e a la x más, por la misma regla del producto, es la derivada de la función x respecto de x que me da 1 por la exponencial. Y entonces yo obtengo e a la x, lo cual también se puede escribir como e a la x por x más 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Sí, Ahora, gracias, chicos. Derivemos a la función y'. Para derivarla, aplico nuevamente la regla del producto y obtengo que y' a que va a ser igual a la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial e a la x, multiplicada por x más 1, más la derivada de x más 1 respecto de x, que me va a dar 1 por e a la x. Por lo tanto, yo voy a obtener e a la x. Si yo factorizo los términos en comunes, que es la exponencial, e a la x obtengo x más 1 más 1. Pero 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, yo voy a obtener que esta derivada segundo orden me va a dar x más 2 multiplicada por e a la x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ahora, Gracias. Sí, profesora. muy bien, chicos, gracias. Ya habiendo obtenido tanto la derivada segundo orden como la derivada a primer orden y ya tengo a y, entonces debo de sustituir en esta ecuación diferencial que llamo ecuación b. Sustituyendo en b, ¿qué obtengo? Lo siguiente. Sustituyendo en b, obtengo y'. ¿Cuánto vale y'? E a la x por x más 2.
menos 2 veces y'. ¿Cuánto vale y'? Recordemos que y' vale e a la x por x más 1 X más 1. más y. Recuerdo que y es x por e a la x. ¿Ok? Y por comprobar que esto me debe de dar 0 para saber que efectivamente esto es una solución. Pero como todavía no estoy muy segura, le voy a poner signo de interrogación todavía. Muy bien, entonces multiplico término a término. Y observo que el primer término que me da es x por e a la x, x e a la x, más 2 veces e a la x por 2, más 2 veces e a la x, menos este término que me va a dar 2 veces x e a la x, menos 2 veces e a la x por 1, me va a dar menos 2 veces e a la x, más x e a la x, eso va a ser igual a lo que voy a poner a continuación. X e a la x, más 2 veces e a la x, menos 2 veces x e a la x, menos 2 veces e a la x, más x e a la x. Sumo términos iguales. X e a la x, lo sumo con menos 2x e a la x, me da menos x e a la x más e a la x, eso me da igual a 0. Ahora sumo el siguiente término. Todo da 0, ¿no? 12 a la x menos 12 a la x me da 0. Por lo tanto, esta sí es una solución. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y la solución, esto nos daba igual a ¿quién, chicos? A 0. A 0. Entonces, cuando una solución nos da igual a 0, se dice que la solución es una solución del tipo trivial, ¿ok? Les voy a compartir el texto donde justamente nos dice esto. Permítanme. Aquí observen. El autor en esta parte nos dice esa parte importante, ¿no? Nos dice, en el ejemplo 1, obsérvese también que cada ecuación diferencial tiene la solución constante y igual a 0, que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, cuando tenemos la solución y igual a 0, se dice que esta es, cuando y es igual a 0 y además satisface la ecuación diferencial, se dice que esta solución es una solución ¿de qué tipo? Trivial. Muy bien, ahora retomemos lo siguiente. La curva de solución. ¿Qué nos dice en esta parte? Nos dice que la gráfica de una función phi es una ecuación. De una ecuación diferencial se llama curva solución, puesto que phi es una función derivable, es continua en su intervalo de definición, puede haber diferencia entre la gráfica de la función phi y la gráfica de la solución phi, es decir, el dominio de la función phi no necesariamente no necesita ser igual al intervalo de definición y o dominio de la solución phi. En el ejemplo 2 se muestra esta diferencia. Por favor, ¿me ayudan a leer este texto, chicos? 1 sobre x, considerado simplemente como una función, es el conjunto de todos los números reales x excepto el 0. Cuando trazamos la gráfica de y igual a 1 sobre x, dibujamos los puntos en el plano XY correspondientes a un juicioso muestreo de números tomados del dominio. La función racional y igual a 1 sobre x es discontinua en x igual a 0. En la figura 1.1, la 1.1.a se muestra su gráfica en una vecindad del origen. Del origen, la función y igual a 1 sobre x no es derivable en x igual a 0, ya que el eje y, cuya ecuación es x igual a 0, es una asíntota vertical de la gráfica. Ok, muchas gracias.
¿Qué nos dice en esta primera parte? Nos dice que si nosotros observamos específicamente a la función y igual a 1 sobre x, nosotros sabemos que el dominio de esta función son todos los reales, excepto donde no está definida. ¿Dónde no está definida esta función? No está definida justamente en el punto x igual a 0, tal cual lo dice aquí. De hecho, en este punto, en x igual a 0, tiene una asíntota de tipo vertical. Si ustedes recuerdan, las asíntotas de tipo vertical normalmente se denotan con líneas discontinuas sobre el punto específico. En este caso es x igual a 0 en forma punteada, como lo estoy poniendo a continuación en el inciso A de la figura 1.1.1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto es lo primero que nos dice en esta primera parte. Ahora y igual a 1 sobre x es también una solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden x, y' más y igual a 0. Compruebe. Pero cuando decimos que y igual a 1 sobre x es una solución de esta ecuación diferencial, significa que es una función definida en un intervalo y en el que es derivable y satisface la ecuación. En otras palabras, y igual a 1 sobre x es una solución de la ecuación diferencial en cualquier intervalo que no contenga 0, tal como de menos 3 a menos 1, de 1/2 a 10, menos infinito a 0 o 0 a infinito. Porque las curvas solución definidas por y igual a 1 sobre x para x mayor que menos 3 y menor que menos 1, y x mayor que 1/2 menor que 10, son simplemente tramos o partes de las curvas solución definidas por y igual a 1 sobre x para x mayor que menos infinito y menor que 0. Y para x mayor que 0 y menor que infinito. Respectivamente, esto hace que tenga sentido tomar el intervalo y tan grande como sea posible. Así tomamos y ya sea como menos infinito a 0 o 0 a infinito. La curva solución en 0 infinito es como se muestra en la figura 1.1.1b. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice en este segundo párrafo? Nos dice que a pesar de saber que la función y igual a 1 sobre x tiene una asíntota vertical, específicamente en x igual a 0, podría no interesarnos todo el dominio de la función completa, que va de menos infinito a intervalo abierto 0, unión 0 como infinito. Nos podría interesar solo una parte, ¿no? Que tenga sentido práctico dentro de nuestra labor a la hora de encontrar la solución. Por ejemplo, aquí nos dice intervalos específicos en donde tenemos de menos 3 a menos 1, de 1/2 a 10 o de menos infinito a 0 o de 0 infinito. Pero específicamente, ¿qué tal si nuestra solución solo tiene sentido en el intervalo que va de 0 a infinito? Si solo tiene sentido en ese intervalo, entonces en el intervalo que va de menos infinito a 0, que es esta parte que esbocé en amarillo, ya no nos va a interesar. Entonces, solamente consideramos la solución que se encuentra en el primer cuadrante de la gráfica de nuestra función, ¿cierto o no? Entonces, se deben de satisfacer dos cosas. Uno, que la función esté definida y dos, que tenga, nosotros observamos, por lo que acabamos de ver, que el dominio de la función solución va a ser todo el conjunto de los reales, excepto el 0. ¿Estamos de acuerdo? Y para sustituir en esta ecuación diferencial, voy a derivar a primer orden a la solución. Entonces, hallo y', ¿cuánto vale la derivada de 1 sobre x respecto de x? Menos 1 sobre x cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sustituyo este valor en la ecuación diferencial.
Y al sustituir obtengo x por y', que es menos 1 sobre x cuadrada, más y, que es 1 sobre x, y esto al reducir términos, ¿cuánto me da? Menos, el primer sumando es x por menos 1 sobre x cuadrada, me da menos 1 sobre x, más 1 sobre x, ¿esto cuánto me da, chicos? 0. Por lo Sí. tanto, gracias, esto también es la solución de una ecuación diferencial. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchas muy bien. Ok. Dice, usted debe estar familiarizado con los términos funciones explícitas y funciones implícitas de su curso de cálculo, una solución en la cual la variable dependiente se expresa solo en términos de la variable independiente. Y las constantes se dice que es una solución explícita. No se alcanza a ver bien esa palabra. Ok. Explícita para nuestros propósitos. Consideramos una solución explícita como una fórmula explícita. Y es igual a... Phi de x. Ajá. Que podemos manejar, evaluar y derivar usando las reglas usuales. Acabamos de ver en los dos últimos ejemplos que y es que no se alcanza a ver eso ya. Que y igual a un 16avo de x a la cuarta, que y igual a x a la x y que y igual a 1 sobre x son soluciones ¿de qué tipo? Explícitas respectivamente. De derivada de y respecto de x igual a x por y a la 1/2, de la ecuación diferencial y' menos 2y' más y igual a 0 y de la ecuación diferencial x por y' más y igual a 0. Además, la solución trivial y igual a 0 es una solución explícita de cada una de estas tres ecuaciones. Cuando lleguemos al punto de realmente resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, veremos que los métodos de solución no siempre conducen directamente a una solución de tipo explícita. Esto es particularmente cierto cuando intentamos resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Con frecuencia tenemos que conformarnos con una relación o expresión g de x y igual a 0 que define una solución phi. Entonces, ¿de qué nos acaba de hablar el texto? De lo siguiente, que básicamente una forma explícita es poder expresar a la variable y en términos de x. Por eso nos dice que y es igual a phi de x. Y la forma implícita es aquella solución en donde nosotros vamos a tener tanto a la variable x y a la variable y como una función de forma general g de x, y igualada a ¿quién, chicos? A 0. Entonces, repito nuevamente, una función explícita va a ser aquella expresión en donde nosotros tengamos a y como una función phi de x, ¿ok? Y una función implícita va a ser aquella expresión en donde nosotros tengamos tanto a la variable x como a la variable y en distintos sumandos y no se vea la diferencia una respecto de la otra, o que se pueda despejar, pero que sí esté como una función g de x, y igualada a ¿quién? A 0. Unos ejemplos específicos de esta terminología son los siguientes. Una solución explícita es teniendo a y, por ejemplo, igual a 1 sobre x, como lo que acabamos de ver. Otro ejemplo sería y igual a x cuadrada más 2. Si se dan cuenta, en estos dos ejemplos nosotros tenemos a y en términos de la variable x, lo mismo aquí y en términos de la variable x más una constante. Por eso estas formas son formas explícitas. Cumplen la forma y igual a phi de x. El segundo caso, en donde tenemos funciones explícitas. Yo tengo x cuadrada más y cuadrada igual a 2. No necesariamente igualado a 0. Si ustedes recuerdan,
Cuando queremos despejar, por ejemplo, aquí a y en términos de x, observamos que tenemos dos soluciones. Y cuadrada es igual a 2 menos x cuadrada. ¿Por qué dos soluciones? Por ese término cuadrático. Entonces, a este tipo de expresiones en donde no se tenga solo una solución, sino dos, se le llaman funciones ¿de qué forma? Explícitas, donde tenemos a g en términos de x y de y igualado ya sea a 0 o a una constante k. Aquí específicamente esta constante k, ¿cuánto vale, chicos? 2. Es el que voy a dar a continuación. Nosotros tenemos x cúbica más 3xy cúbica menos y cuadrada igual a 5. ¿Qué observamos nosotros aquí? Lo siguiente, que tanto x como la variable y no son fáciles de despejar uno en términos de la otra. Por lo que yo a toda esta expresión que tengo del lado izquierdo de la igualdad, de forma general la puedo llamar g de x, y igualado a una constante k. Específicamente en este caso, k, ¿cuánto vale, chicos? 5. Este es otro ejemplo de función de qué tipo? Implícito. De una ecuación diferencial ordinaria. Se dice que en una relación g de x, y igual a 0 es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria. En un intervalo, ¿qué es, profesora? ¿Es i o 1? I. Y suponiendo que existe al menos una función 0 que satisface la relación, así como la ecuación diferencial en i. Gracias, Gerardo. ¿Qué nos dice entonces? Que nosotros vamos a tener una relación de la forma implícita y va a ser una solución si en el intervalo en el que está definida la ecuación diferencial, en particular esta solución, existe al menos una función phi que satisface esta relación, ¿ok? Es decir, que llegamos a la misma identidad que nosotros teníamos previamente para soluciones de qué tipo? Explícitos, ¿ok, chicos? A eso se refiere en esta primera definición. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos específicos y vamos a sustituir. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que nosotros tenemos? Una ecuación, una solución ¿de qué forma? Implícita. De hecho, observen, tienen x cuadrada más y cuadrada igual a 25. A lo mejor a ustedes de momento no lo asociaban, pero aquí ya lo dice el autor. Una ecuación de esta forma equivale a tener un círculo, en este caso específico de radio, raíz cuadrada de 25, que es 5. Esta solución es una circunferencia de radio 5 y es una solución implícita de esta ecuación diferencial que el autor llama ecuación número 8, es decir, de d de y en d de x igual a menos x sobre y. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial solo va a ser válida en un intervalo específico, en el intervalo en el que x esté definida de menos 5 a 5. Fuera de este intervalo, esta solución no está definida. Entonces, para demostrar que efectivamente esto es una solución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a derivar implícitamente a esta ecuación diferente, a esta solución. Y para ello vamos a recordar cómo se deriva implícitamente. Tomo a toda la ecuación diferente, a toda esta solución y la derivo a toda respecto de x. Por eso aquí aparece derivada de x cuadrada respecto de x más la derivada de y cuadrada respecto de x. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la derivada de 25 respecto de x. Hasta aquí estamos de acuerdo. Este primer término, obsérvese, como es la derivada de x respecto de x, esto nos va a dar 2x. Pero este segundo sumando, no sabemos cómo depende y específicamente de x. ¿Qué es lo que realizamos? Derivamos de forma implícita, utilizando la famosa regla de la cadena. Es decir, yo escribo derivada,
lo voy a poner aquí arriba, de y cuadrada respecto de y me aparece a la vez derivada de y respecto de ¿quién, chicos? De x. Y aquí el autor esto lo pone. ¿Cuánto vale la derivada de y cuadrada respecto de y? 2y. Por la derivada de y respecto de x, que es este término que estoy subrayando en amarillo. Y la derivada de una constante respecto de x, sabemos que esto nos da ¿cuánto? 0. Esto que acabamos de obtener es la derivada de y respecto de x. Sustituimos menos x sobre y, pero yo no tengo específicamente cuánto vale ni x ni y. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que al despejar de esta solución implícito a y, lo que yo les decía, obtengo dos soluciones porque y está elevado al al cuadrado. Al estar elevado al cuadrado, cuando yo despejo, obtengo dos soluciones, más menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada. Y esto, al sustituirlo aquí, me debe de dar que esto es una solución. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las dos funciones, tanto la positiva como la negativa, satisfacen esta relación número 8. Y las curvas, solución, son el semicírculo superior y el semicírculo inferior, que son tramos de la gráfica de la solución de forma implícita. Y como cualquier relación x cuadrada más y cuadrada menos c igual a 0 satisfacen a esta ecuación diferencial, siempre tendrá sentido tener un sistema de los números reales donde se puede ser desde positiva hasta negativa, es decir, yo tengo todo un conjunto de ¿qué, chicos? De soluciones. C. Entonces, lo que yo en realidad voy a tener para esa ecuación diferencial que tengo al principio propuesta, no va a ser únicamente una ecuación o una circunferencia, sino toda una familia de circunferencias, porque se puede tomar cualesquiera valores, este valor, este valor, este valor e incluso este valor. Entonces, lo que yo en realidad voy a tener va a ser una familia. ¿Una familia de qué, chicos? De soluciones. Eso es lo que les está diciendo el autor, que lo que nosotros en realidad tenemos es toda una familia de soluciones que satisfacen a esa ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Esta que tenemos encerrada en amarillo. Yo voy a tener en realidad que cualquier solución de este tipo va a satisfacer esa ecuación, pero todas ellas representan a distintas circunferencias centradas a partir del origen con distinto radio, por lo que yo en realidad voy a tener distintas soluciones, toda una familia de... Debes de tomar, nos dice aquí, debe de tomar constantes positivas. ¿Por qué? Porque debe de satisfacer esto. Que x cuadrada más y cuadrada menos la constante debe de ser igual a 0. O lo que yo les decía, que x cuadrada más y cuadrada debe de ser igual a una constante al cuadrado. O c, como lo llama ahí. Pero a ver, si c es negativa, aquí no le llama c cuadrada, le llama únicamente c. Le voy a dejar como lo utiliza el autor. Si es cualquier c y c es negativa, ¿esto tendría sentido analítico? Es pregunta para todos. Si c en particular toma el valor de -5, ¿esto es válido dentro del conjunto de los reales? ¿La suma de dos números elevados al cuadrado les puede dar negativo? No. No. Muy bien, no tiene sentido algebraico. Entonces, específicamente C sí puede tener valores, pero específicamente valores positivos. Y yo para concretar eso, yo por eso no le puse C, sino C al cuadrado. Porque si C fuera negativo, elevado al cuadrado,
pues al final esto me da positivo y esto ya tiene sentido analítico, ¿verdad, chicos? Sí. Muy bien. Esto es lo que nos está diciendo en esta parte el autor. Está analizando los valores que puede tomar, los que no puede tomar esta solución implícita, y dado que es una solución implícita, lo que yo les decía, y ya no volví a retomar, que si despejo a Y, me va a dar dos valores, tanto el positivo como el negativo, lo que equivale para esta solución específica, la semicircunferencia superior y la semicircunferencia inferior. ¿Ok? Muy bien. Esta forma en la literatura. Es decir, yo voy a tener desde soluciones F, que van a depender de X, de Y, Y' e igualadas a 0, hasta familias en su forma explícita, implícita, como X, Y, constante 1, constante 2, así hasta la enésima constante. Cuando yo tengo específicamente una solución que depende únicamente de la variable X, entonces se dice que yo tengo una solución de qué forma? Explícita y una solución particular. Pero cuando aparecen constantes, cuando yo integro, se va a decir de forma general que yo tengo una solución particular. Bueno, si aparecen constantes no va a ser una solución particular, sino una solución de forma general, ¿ok? Es decir, lo que voy a mencionar a continuación. Si cuando yo integré y encontré la solución específica, como esta que estoy subrayando, y igual a menos x coseno de x, esta va a ser una solución particular en su forma explícita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparece y en términos de x y no tengo ninguna constante. ¿Ok? Pero si yo tengo una solución como la que voy a subrayar en amarillo y aparecen constantes, se dice que esta no es una solución particular, sino una solución general. ¿Por qué? Porque C1 y C2 me van a representar distintas familias de soluciones, como la figura que aparece a mi izquierda. Observen que C puede tomar valores igual a 0, mayores que 0 e incluso menores que 0. A esta solución va a ser una solución explícita de forma general. Esta solución que expresé al principio, como no aparecen constantes, va a ser una solución explícita de forma particular. ¿Ok, chicos? Sí, maestra. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que grabar? Y voy a hacer un resumen de esto que acabo de mencionar. A ver, nuevamente. Tengo dos tipos de soluciones. Explícita e implícita. De acuerdo a lo que acabamos de ver, voy a tener solución particular y solución general. ¿Cuál es la solución explícita? Recordemos, y como una función de x. ¿Cuál es la solución implícita? No tengo despejado específicamente a y o a x una en términos de la otra. Puede estar igualada a 0 o de forma general a una constante c. ¿Cuál es la solución particular? Aquella solución G donde yo tenga específicamente a X y a Y, pero no aparezcan constantes, están igualadas a 0. ¿Cuál es la solución general? Donde yo tenga a G, a X y a Y, pero también aparezcan constantes C1, C subíndice 2, y así consecutivamente, y esté igualada a cualquier otra constante K. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Observen
que tenemos las soluciones x igual a C1 coseno de 4t y x igual a C subíndice 2 seno de 4t. ¿Qué observo? Que tengo como variable dependiente a x en términos de la variable t y aparecen constantes. Por lo tanto, yo tengo solución ¿de qué tipo? Explícita, pero va a ser una solución, tanto la primera X como la segunda X, soluciones generales. ¿Por qué? Porque no tengo específicamente los valores C1 y C2. Son constantes arbitrarias o en algún momento dado, algunos libros también las llaman parámetros. Y se dice que ambas son soluciones de esta ecuación diferencial, xb' más 16x igual a 0. ¿Ok? Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces tomo la primera solución, x igual a C1 coseno de 4t. Derivo. ¿Por qué? Porque mi ecuación está a segundo orden. Al derivar a primer orden, ¿qué obtengo? ¿Cuánto vale la derivada de coseno de 4t respecto de t? Recuerden que siempre derivan respecto de las variables independientes. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de 4t respecto de t? Menos 4 veces la constante 1 por seno de 4t. Derivamos a segundo orden. La derivada me va a dar menos 16 veces la constante 1 por coseno de 4t. Sustituyo en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, recordemos, es xb' más 16x. Y esto va a ser xb' menos 16c1 coseno de 4t más 16 veces la solución x, que es C1 coseno de 4t. Al sumar ambos términos, ¿esto cuánto me da? Igual a 0. Eso fue para la primera solución. Voy a tomar ahora la segunda solución, x igual a constante 2 por seno de t. Recuerdo nuevamente, esta solución es una solución explícita en forma general porque aparecen constantes. Sustituyo en la ecuación diferencial, pero antes derivo a segundo orden. La primera derivada de x' es 4 veces la constante por coseno de 4t. Derivo a segundo orden, menos 16 veces constante 2 por el seno de 4t y sustituyo en la ecuación diferencial. ¿Y esto cuánto me da? Menos 16 constante 2 por seno de 4t más 16. Sustituyo x, que es C subíndice 2 seno de 4t. Al sustituir esto, ¿cuánto me da, chicos? Que esto es igual a 0. Observemos que ambas soluciones en su forma explícita general son solución de esta ecuación diferencial. Diferencial definida por partes o por tramos, es decir, y igual a bueno, que yo tengo una solución definida de esta forma. Y igual a menos x a la cuarta para x que son menores que 0 y y igual a x a la cuarta para y x mayores o iguales que 0. Entonces debo de comprobar que la familia uniparamétrica y igual a cx a la cuarta, esta es una solución en su forma explícita de forma general. ¿Por qué? General porque aparece en términos de una constante, lo cual nos propone que yo tengo toda una familia de soluciones. Esta, yo debo de comprobar que está definida de esta forma, por partes. Vale menos x a la cuarta cuando x es menor que x. De hecho, observo aquí a mi izquierda las gráficas de esta función. Esta función me representa una parábola con vértice en el origen abierta de esta forma. Y observo que para c mayores que 0, esta toma estos valores. Por eso se atreve a decir que y es igual a menos x a la cuarta para valores menores que x y vale x cuarta para valores mayores que x. Son este conjunto de parábolas, es esta parábola y es todo un conjunto de parábolas con vértice en el origen y con distintos valores que hacen de constante c, que hacen que se abra más.
Pero ¿qué pasa si la constante es menor que 0? Si la constante es menor que 0, específicamente es igual a -1, mi parábola no va a abrir hacia arriba, sino hacia dónde va a abrir, hacia abajo. Sigue teniendo su mismo vértice en el origen, pero observamos que abre hacia abajo. Por eso aquí lo que hace el autor es dividirlo en estos dos tramos. Dice, yo observo que para valores c menores que 0, en realidad va a tomar valores menores. Y por eso dice que y es igual a menos x a la cuarta para x a la menores que 0. Y vale x a la cuarta para x mayores o iguales que 0. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes tienen toda una familia uniparamétricas de toda esta solución. ¿Ok, chicos? Esta es Sí, una maestra. manera en la que también podemos